Bueno, ahora vamos a hablar del tema Hansi Flick, que bueno, yo quería hablar del tema ayer, pero bueno, entre hablando con unas cuantas personas, preferí esperarme para hoy. Creo que hice bien, hice bien en ese sentido. No hubiera cambiado demasiado en ese sentido, mi opinión al respecto. Y bueno, Flick, que bueno, comenté brevemente. Sí, comenté algo de Flick en el tema este, en el video este de 1 hora que hice sobre Xavi, de por qué creía que Xavi debería continuar. Y bueno, ahora voy a hablar un poco más en profundidad de Flick, de la opción Flick. No voy a hablar de Xavi en este video, no voy a entrar en el tema este del trato que hay con Xavi de parte de la comisión deportiva, de la dirección deportiva, de Laporta. Eso es un tema para otro video. No quiero hablar de esto ahora, pero es evidente, yo pienso igual que todos, sino más tengo un sentimiento mayor, que es que, bueno, me parece triste y en fin, eso es lo que hay. Pero bueno, Flick, que ayer Deco Boyan se reunieron con Pini Zahavi para el tema, para, bueno, hablar del tema Flick. No sé si está claro si es que fue como el propio Flick o no. Yo siempre me lo creí incluso después de los desmentidos, porque al final hay un tema aquí de, bueno, vuelos directos. O sea, me sorprendió el tema de hacer una escala en Londres para ir a Irlanda, teniendo en cuenta de que hay vuelos directos de Barcelona a Irlanda. Y teniendo en cuenta que claro, o sea, lo sabían, porque yo al comienzo decía, bueno, imagino que hicieron la escala porque no habían, o tal. Hubo 5 vuelos, 5 vuelos que iban de Barcelona a Irlanda, y claro, yo dije, ahí hay algo ahí, ¿no? Y claro, cuando ya comienzan a desmentir un poco el tema, después del pasar de un par de horas, claro, a mí mi sensación es que se filtra esto al comienzo, están reunidos, tal, ¿verdad? Una vez acaba la reunión, ven que se ha montado aquí el lío de Dios y ya dicen inmediatamente, apaga el fuego, calma, cuando ya era demasiado tarde. Y bueno, en ese sentido, bueno, las formas podemos... Bueno, ya sabes que no voy a entrar en este momento. Esto ya va a ser para otro video cuando se confirme la salida de Xavi, para hablar en ese sentido, creo yo, del maltrato de Laporta y del resto de la comisión deportiva, y hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, bastante mal agradecidos de su parte con todo esto. Pero en fin, Hansi Flick, que creo que ya comenté algo, sí, comenté creo que algo breve en el video este que hice de 1 hora y pico sobre por qué creía que Xavi debería continuar. Yo creo que hablé un poco de Flick, y ahora vamos a entrar un poco más en profundidad porque, bueno, todas las informaciones apuntan a que va a ser el entrenador la próxima temporada. Dejar claro desde el principio que al final Flick no hubiera sido mi apuesta. Ya creo que todo el mundo la sabe. Todo el mundo sabe cuál hubiera sido mi apuesta. Yo creo que no es sorpresa de nadie que yo apostaba por la continuidad de Xavi, pero viendo el panorama un poco cómo se han puesto las cosas y cómo sería el contexto de trabajo en caso de que Xavi continuase sin ningún cambio en la dirección deportiva, que en principio ese era el video que yo quería hacer. Quería hacer un video para hablar de que la situación de Deco, Masip, Xavi, eso es insostenible y no podía ser que esto se quede igual. Porque claro, se había filtrado el tema de la reunión de la comisión deportiva, y yo decía, mira, aquí de esta conclusión no puede ser que Xavi se quedase y que todo siga igual como si nada. Entonces, bueno, como digo, viendo un poco el panorama y cómo estaba el contexto de trabajo, yo ya creía que las posibilidades de que esto no salga bien eran bastante elevadas. Y en este caso yo lo comenté el sábado, cuando se anunció que De Zerbi no iba a seguir en el Brighton y había gente hablando de un posible fichaje por el Barça, planteándolo, ¿no? Simplemente no por información, sino planteándolo, que yo creía que el único entrenador al que le iban a dejar trabajar tranquilo, por lo menos los primeros meses, es a Hansi Flick. Porque tú ves todas las encuestas, mismamente ayer yo hice una encuesta en Twitter, que déjeme abrirla ahora simplemente para verla, porque en la que yo comentaba los 2 escenarios que yo creo que habían, ¿no? Que era apostar por Flick ahora, mínimo 2 años, y había gente que decía solo 2 años, y decía, no, a ver, yo dije lo de mínimo 2 años porque Flick es evidente que no va a venir por solo 1 año, o sea, Flick no se la va a jugar. Ese es un tema que también habría que comentar, ¿no? Flick al final, yo puse aquí la encuesta con 4.000 votos en las que decía Flick ya, o un escenario en el cual, esto es siempre y cuando Xavi no siguiese, Márquez hasta 2025 y después tratar de convencer a Luis Enrique, a Arteta o a Guardiola.
Y la encuesta era el 80%, 80,5% de los votos iban hacia Flick. Y bueno, claro, al final tú... Y además no solo tienes que ver en esa encuesta, al final tienes que ver absolutamente todos los espacios, todos los foros. Todo el mundo pedía Flick y bueno, por lo menos... A ver, había alguien que me dijo, ¿no? Queremos dejar de pensar en el tema del entorno y tal. Mira, yo... Y esto lo comentaré un poco más en profundidad cuando hable el tema de Flick y el entorno, porque es un tema que también hay que tocar. Si de mí dependiese yo no tocaría este tema. A mí no me gusta tener que estar todo el rato pendiente de estas cuestiones, pero es evidente que es un factor a tener en cuenta en el Barça. Pero bueno, ya después de estos 5 minutos de introducción, vamos a hablar de Flick. Vamos a hablar de Flick. Flick que... A nivel de juego, bueno, sí, vamos a comenzar por el tema del estilo, porque al final Flick lleva a cabo, creo yo, una propuesta con nociones, o sea, con aspectos con el fútbol neerlandés, este cruyffismo, por decirlo de alguna manera, lo comentaba Javi Martínez en Gigantes, ¿no? Al final Flick es, él decía, Barça total, y viene de alguien aquí que ha trabajado con Flick, o que trabajaba con Flick, y que estuvo con Guardiola en el Bayern. Y al final, y también lo puedes ver, ¿no? Al final la salida de balón, por ejemplo, es algo que a diferencia de años anteriores en los que quizás un fútbol era más balón largo al 9 y que descargue y ya comenzar ahí, el Bayern de Flick también compartía esta noción de vamos a salir, intentar construir el juego desde atrás. Con el matiz quizás de que el fútbol alemán es un poco diferente al fútbol neerlandés, porque el fútbol alemán es un fútbol mucho más directo, un fútbol mucho más vertical. Y en el fútbol neerlandés quizás hay más toque de balón, un poco más de elaborar las jugadas, mientras que el fútbol alemán, siendo 3 toques, se puede plantear en área rival y siempre buscar al final el tema de la verticalidad. Es un tema que bueno, el fútbol neerlandés también es vertical cuando tiene que serlo, pero se me entiende, ¿no? Al final el fútbol alemán es un poco más... Bueno, el fútbol alemán es más vertical, mientras que el fútbol neerlandés, la propuesta que quiere llevar a cabo el fútbol del Barça, es más... buscan un juego mucho más elaborado, sobre todo en la construcción. Yo creo que al final no sería un cambio drástico de idea. Sí habría un cambio, creo yo. Porque, bueno, al final siempre hay cambios en todos, pero si queremos hablar de una línea continuista del fútbol del Barça con Xavi, una línea continuista o más continuista hubiese sido Rafa Márquez, el propio Thiago Motta, ¿no? Que al final también se comentó. Mientras que Flick, bueno, agrega esta noción y el tema también físico. Yo no soy mucho de hablar del tema físico, pero aquí es un tema evidente. Sobre todo en el aspecto sin balón, porque el tema el Bayern de Flick lo que era sin balón. O sea, con balón era un equipo que asumía muchos riesgos. Se planteaba muchas veces en el área rival y dejando atrás simplemente a Boateng, a Álava, Kimmich o Pavard, dependiendo un poco de los escenarios de juego. Y en lo que se caracterizaba una vez que perdía el balón o cuando el balón no tenía el rival, era en esa presión agresiva, un despliegue físico enorme. Por algo era un equipo con muchos sprints por partido, que de todos los Bayerns recientes, el Bayern de Flick es el que más sprintaba por partido. Al final era un equipo que tú lo veías con Gnabry, con Davies también, es otro que también, Müller. Al final era un equipo que ni bien tenía iba muy agresivo a estos duelos, a tratar de robar el balón y bueno, robar y plantarse ya, bueno, robar alto, o si no, robar y salir rápidamente con un pase largo y tal. Pero bueno, creo yo que el Flick con la plantilla actual puede llevar a cabo un fútbol así. Yo creo que sí, viendo un poco los perfiles, sobre todo porque al final el tema de Flick, hay bastantes, bueno, hay más roles que nada. Hablando más en sí del Bayern de Flick, ¿no? Porque al final, y a mí no me gusta mucho esto de hablar de un equipo y otro, porque al final no vas a encontrar el mismo contexto, pero si queremos tener este prototipo, por decirlo de alguna manera, o que el modelo a seguir sea ese Bayern de Flick, ¿tiene esos perfiles? Yo creo que sí, porque al final no se trata tanto de las posiciones, porque vi gente hablando del 4-2-3-1. Al final muchas veces el Bayern de Flick no se posicionaba realmente con un 4-2-3-1. Muchas veces Kimmich bajaba a ser el único pivote, o bajaba y formaba una línea de 3 con Boateng y Álava. Goretzka se empujaba un poco más, Gnabry se iba un poco más para adentro, partía desde la banda, iba más adentro y dejaba el carril a
a Davies. Al final, Pavard a veces, dependiendo en cómo iban los escenarios, podía subir un poco más o podía quedarse en la línea de 3 con Pavard, Boateng, Álava y con Kimmich adelante. O con Thiago en la primera temporada. Al final, los roles que habían en ese Bayern de Flick, ¿los hay en el Barça? Yo creo que sí, porque al final, por ejemplo, comenzando desde atrás, Ter Stegen, Neuer, bueno, eso ahí ya no... Sí, son dos porteros que con los pies lo dominan muy bien. Pavard y Koundé, sí, yo también puedo pensar que sí. Boateng, Araujo, también. Aunque bueno, habría que ver el tema de Araujo, porque esto de que no ha respondido a la oferta de renovación hace semanas, a mí es un tema que yo nunca he querido tocar. Bueno, ya lo puedo tocar ahora sí, que no, ya acabó prácticamente la temporada, pero es algo que yo nunca quise tocar, porque era un tema un poco tabú, ¿no? Y al final, mi sensación... Yo creo que con eso ya lo digo todo. Salvo que venga Flick y le convenza de alguna manera, tal, tú vas a ser así, pam. Vamos a ver. Álava, Cubarsí. A ver, Álava en el Bayern, hablando a nivel ofensivo, ¿no? En ese sentido, era un pasador y las estadísticas lo respaldan al final. Creo que en pases progresivos, en pases largos, en esta distribución, era el futbolista muy importante capital de la defensa. Cubarsí es eso, ¿no? Es eso. Ya no hablo también ahora a nivel defensivo. A nivel defensivo es evidente que Álava y Cubarsí son futbolistas diferentes, pero hablando de esto, Davies, Balde, eso ya es obvio. No hay un Kimmich, creo yo, porque el Kimmich sobre todo lo que desempeñaba es no tenía un pivote así al uso, o sea, un pivote que se caracterice demasiado por el robo, o robar el balón, ganar estos duelos, un pivote más agresivo, quizás como lo que puede ser un Onana. Kimmich sí estaba bien posicionado, podía anticiparse, sí, tiene quite de balón, roba el balón, pero sobre todo la faceta de Kimmich sobre todo era con balón, no era un pasador, un organizador de juego. Bueno, a ver, ahora lleva sonando Kimmich hace tiempo, puede que se le fiche, veremos qué termina sucediendo. Si se le ficha, bueno, ya no tengo que hablar de perfiles en la plantilla para poder, por eso, porque entra de frente. Un Goretzka o un Thiago, bueno, sí, al final, sí, como tal, bueno, capaz Gavi, puede que sí, pueda desempeñar bastante eso. Gavi tiene una buena llegada también, es un futbolista bastante... para mí, yo siempre he pensado que Gavi es físico-técnico porque puede desempeñar ambos roles. Veremos cómo vuelve también de la lesión, es un tema. En cuanto a los extremos, bueno, es que eso ya no lo tengo que decir. Con Lamine, veremos si se ficha Nico Williams. Yo creo que Nico Williams podría ser bastante bien y podría encajar en ese sentido, con esos dos extremos abiertos. Está Lewandowski, está Gundogan. Yo creo que sí, con la plantilla lo puede hacer y puede hacer un fútbol que a nivel ofensivo lo puede hacer bastante bien. Hay un punto también aquí con Flick que presuntamente lleva desde hace bastantes meses empapándose de conocimiento del Barça. Al final Flick, él lo dijo en una entrevista en el 2021, que uno de sus referentes, por decirlo de alguna manera, era Johan Cruyff. Era Johan, también Louis van Gaal, también otro. O sea, por eso digo, comparte nociones del fútbol neerlandés, ¿no? Y ha hablado siempre muy bien maravillas de Guardiola, ha hablado maravillas de los futbolistas de la plantilla actual, ¿no? Como, no de los alemanes con los que haya coincidido con los futbolistas del Bayern, sino habló de Pedri y Gavi, habló en el Mundial, de Balde también habló. Yo creo que todos podrían encajar bastante bien en ese sentido. Hay un tema aquí con Flick que yo creo que bastante gente le preocupa, el tema de la apuesta por los jóvenes. Y al final con Flick es una de esas cuestiones. Yo no puedo poner las manos al fuego con que Flick va a apostar 100% en la cantera. A lo mejor lo hace, y ojalá, evidentemente. Ya digo, Flick no sería mi apuesta, pero yo ojalá que salga bien. Hay gente que dice que voy a llorar y tal. No, mira, yo quería a Xavi, no pasa nada. Yo ojalá que Flick, yo no voy a actuar de rencor aquí y ojalá y desear que Flick le vaya mal. Yo al contrario, ojalá que Flick sea el mejor entrenador posible y que se quede aquí toda la vida. Ojalá. El tema de la apuesta por la cantera. Yo creo que hay un punto aquí, porque hay gente que trata de tomar referencias con la cantera del Bayern, lo que hizo con la cantera del Bayern, que es cierto que él le dio la posibilidad de subir a Musiala, creo que también debutó Zirkzee con él, delantero que ahora está en el Bologna, Stanisic también que está en el Leverkusen, pero yo creo que en este caso
no se puede comparar para mí el nivel de talento de una cantera y de la otra. No es o sea, que no trato de despreciar la cantera del Bayern, pero es que la cantera, la producción de la Masía es otra cosa, es otro nivel. Entonces, yo no puedo poner las manos al fuego de que Flick vaya a ser un entrenador que 100% apueste por la Masía. Como si lo puede ser. Yo pongo las manos al fuego por Guardiola, por Luis Enrique, por Xavi, por el propio Márquez. Al final son entrenadores que sí les interesa esto. También aquí tiene que ver el hecho de que el contexto en el que estos entrenadores se formaron, sobre todo Xavi y Guardiola. Al final Xavi y Guardiola, su staff, los staffs que tenían cuando estaban en el Barça, bueno, Xavi en el caso en el que está ahora, tiene a varios futbolistas, varios exfutbolistas, gente que pasó por la Masía, que ha crecido en esta cultura, que confía, que les interesa. En el staff actual sé que los analistas están pendientes de esto, Sergio Alegre también es otro. En la época de Guardiola también se interesaban, llamaban, preguntaban, estaban ahí. Luis Enrique también era otro que le interesaba bastante. ¿Flick lo va a hacer? Yo no sé si es que Flick tenga este tema. Yo por eso digo, no pongo las manos al fuego que le vaya a interesar. De cara ya más al hecho de sacar a futbolistas y darles oportunidad, ¿no? Porque yo creo que los que ya están asentados, como los Cubarsí, Lamine, Héctor Ford, Marc Guiu, Fermín, yo creo que eso no va a haber ningún problema. Hablo más de cara a gente como Bernal, Guille, que se tenía uno, Kim Jong-un, también otro. O sea, al final tú ves que yo creo que con eso yo sí pondría las manos al fuego de que tarde o temprano iban a terminar debutando e iban a tener bastante protagonismo, pero o sea, con el staff actual, con Xavi, pero con Flick yo no lo sé. No lo sé, eso ya simplemente es... suena aquí bastante de perogrullo y tal, pero es que solo lo sabremos cuando lo veamos, o sea, en este caso. Y ojalá, evidentemente, ojalá. También yo creo que el hecho de haberse empapado con los conocimientos del Barça, esto que viajó a Manchester para reunirse con Guardiola, con Domènech Torrent, al final, y Flick en sus cargos antes de ser entrenador, fue director deportivo, creo que fue ejecutivo en la selección alemana. Al final ha pasado por bastantes centros de entrenamiento. En eso yo he buscado. Él comentado en varias entrevistas que ha estado en diferentes sesiones de entrenamiento de diferentes clubes, prestando atención en la academia, tal y cual. Entonces yo creo que podría ser. Ojalá en ese sentido. Y en cuanto a la gestión de grupo como gestor de Flick, porque creo que al final esos son los componentes bastante importantes con el tema del entrenador, ¿no? Está el tema futbolístico, está en el caso del Barça el tema de la cantera. En cuanto a gestión de grupo, que por ejemplo con Tuchel era un tema que a mí ¿no? Con Flick no puede, pues todo lo contrario. Yo tengo aquí investigado testimonios de todo tipo de futbolistas y tal. No he encontrado hasta ahora ningún mal testimonio de algún futbolista que haya estado con Flick y que haya hablado mal de él. No he encontrado ninguno. He encontrado testimonios positivos, es que hablamos hace poco. Javi Martínez, Gundogan también habló muy bien. Lewandowski era una muy buena persona, pero bueno, yo creo que han terminado bastante bien. Al final Lewandowski, el prime, por decirlo de alguna manera, el momento más alto de la carrera de Lewandowski lo dio precisamente con Flick. Musiala también es otro que ha hablado muy bien de él. Sané, Müller. Hay uno que a mí me interesó bastante, que era Per Mertesacker, que es el ex central alemán que estuvo en el Arsenal, que estuvo en la selección alemana con Flick. Y él dijo que se infravaloró bastante la contribución de Flick en el Mundial de 2014. Porque recordemos que Flick fue el segundo de Joachim Löw en la selección alemana, precisamente en el Mundial de 2014. Y habla bastante bien de su capacidad para gestionar los grupos. Dice de que uno de los jugadores, el ego se minimiza, el ego individual, ¿no? Y es mucho espíritu de equipo. Müller también, ¿no? Müller, que con Kovac, que no sé, me lío. Que con Kovac, que fue el entrenador antes de que llegara Flick en el Bayern, parece que no estaba de todo contento por el protagonismo y tal. El Bayern lo veía que era un equipo bastante desunido. Al final, aquí también hay que hablar un poco del contexto, ¿no? Cuando llega el Bayern. Llega el Bayern con un Dortmund líder. Se cuestionaba mucho el rumbo del club. Me recordó bastante, yo que cuando estaba investigando y viendo, por ejemplo, el documental del Bayern del 2020, el 2021, la etapa de Flick, ¿no? La etapa de Flick previa al Nagelsmann. Veías los comentarios que habían en programas de radio, tele y tal, y muchos de los comentarios que habían
se asemejaban bastante a cuando estaba Koeman antes de que llegase Xavi, ¿no? Que se cuestionaba la estructura del club, la política de fichajes. O sea, Müller dijo que estábamos como en un agujero negro que se expandía, que se agrandaba. Programas de televisión, radio que cuestionaban la calidad de la plantilla y de pronto llega Flick y ¡pum! Ves que hay una unión total, un espíritu de equipo total. Y lo ves. Y yo en ese sentido creo que puede dar continuidad a lo que construyó Xavi. Yo creo que lo que consiguió Xavi en la temporada, sobre todo en la 21-22 y la 22-23, yo creo que esa temporada no he notado ese espíritu de equipo, esa familia, ¿no? Que sí se ve, por ejemplo, en la 21-22, en la 21-22, en la 22-23, yo creo que se ha perdido un poco. No sé, esa es mi sensación desde fuera. No sé, a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que puede devolver eso Flick. Javi Martínez también habló de su capacidad para gestionar un grupo, el trato individual con los futbolistas, es una persona muy honesta, es tranquila. Supuestamente Gundogan, contó él en la Condis anoche de que Gundogan había dicho que era un entrenador tranquilo, no tanto de mano dura. Yo creo que puede recordar bastante a Xavi en ese sentido, ¿no? Que Xavi siempre se dice que al final trata de ser tranquilo y si tiene que gritar y tal y no voy a decir esa palabra, pero sí, se me entienden, ¿no? Gritar, ponerse molesto, lo hará cuando sea necesario. Entonces, bueno, en ese sentido yo también, como digo, no tengo ninguna duda. Veremos qué perfiles también se fichan. Yo creo que en ese sentido Flick es un... Bueno, en el Bayern tuvo ahí sus roces con Salihamidzic, ¿no? El hecho de que él quería renovar a Álava, creo que también quería renovar a Thiago, si no me equivoco, y quería tener un poco más de poder en ese sentido. Veremos qué pasa, ¿no? Al final... No sé cuál sería la sintonía entre Flick y Deco, por ejemplo. La línea en la que ven. A ver, yo creo que... Sí, yo creo que podrían llegar a coincidir, porque viendo un poco... Tratando de sacar conclusiones de la forma en la que ve el fútbol Deco, que no es... Bueno, no es tan fácil, evidentemente, desde fuera y sin conocerlo y solo basarme en entrevistas. Puede haber sintonía, es que claro, es un poco un tema, ¿no? Ojalá que sí, evidentemente, porque al final se comentó, ¿no? Hace pocos días comentó Romero que Laporta era el que más tiraba para Flick, mientras que Deco tiraba por Mota y por Márquez, perdón. Habría que ver si hay esa sintonía, ojalá, no la hubo con Xavi, en ese sentido, y ojalá que la haya, de parte de todos y que se respete. Y también ahora quiero cerrar hablando del tema del entorno, porque al final... Lo comenté en la introducción breve que hice, ¿no? Al final no quiero yo hablar de ese tema, prefiero no tocarlo, prefiero que no existiese ese tema, no prefiero que la caverna no fuera un componente, un elemento, prefiero que sea como en cualquier otro club del mundo en el que sí tienes prensa, tienes gente así rajando, pero no es tanto como es en el Barça. En el Barça es un incendio tras incendio tras incendio. Y por ejemplo, en este caso, Flick... Joachim Löw, en el documental del Bayern, dijo que en 2008, cuando Flick era su segundo, que a Flick no le gustaba el tema de las ruedas de prensa. Le gustaba un poco estar más en el fondo. Al final, cuando se estaba acabando su etapa en el Bayern, en el documental se ve que se le ve bastante frustrado con la prensa. Y no se compara para mí la magnitud. Sé que el Bayern es el equipo que en el fútbol alemán es el que más cobertura tiene, pero es que eso ni siquiera se compara a lo que puede encontrarse en el Barça. Ojalá que, como muchos dicen o tienen esta hipótesis y tal, de que si viene al Barça y él no entiende nada, le va a resbalar, ¿no? Ojalá que eso suceda. Me da un poco de miedo en este caso, ¿no? Pero yo creo que en principio todo debería estar un poco tranquilo. A él es evidente que no le gustan los líos. Bueno, a nadie le gustan los líos, creo yo. Bueno, a ver, conste que hay entrenadores como Mourinho y tal, o Klopp que entran un poco al trapo y tal, ¿no? Pero a él creo que en general le gusta estar un perfil bastante bajo, más tranquilo, no crear líos innecesarios. Yo creo que a nadie le gusta eso, pero se me entiende, no creo que sea muy fan del salseo. Veremos el tema de la comunicación. Precisamente viene aprendiendo castellano bastante. Yo no sé si habla inglés. Yo creo que debe hablar algo de inglés. Algo seguro, porque al final si eres entrenador del Bayern, eres internacional y tal, entrenador de la selección alemana también. Bueno, no necesariamente tienes que hablar alemán, ¿no? Pero yo creo que algo de inglés debe hablar. Veremos. Yo si lleva hablando aquí, si lleva aprendiendo castellano como se lleva comentando hace meses, yo creo que no debe haber ningún problema.
algo que me deje. Nada, lo que dije al comienzo, al final es la apuesta, yo creo que... No diría unánime el barcelonismo porque hay un sector importante que todavía quiere que se quede Xavi, otros que no les convence mucho la idea de Flick. Pero yo creo que diría que la gran mayoría, y no solo es que dentro del entorno, sino que los altavoces, esta gente que está al frente de todo, varios quieren a Flick, no muchos argumentan el porqué, pero lo quieren. Y ya que esto va un poco también de... No es tanto aquí, el tema aquí con el entorno es que al final... ¿Cuánta paciencia va a haber cuando se tuerzan las cosas? ¿No? Porque al final, si se tuercen las cosas, ni bien pasa el comienzo, como fue la apuesta de todo el mundo, va a estar tranquilo. Puede haber, a ver, eso tengan clarísimo que la caverna va a ir a por él, que la gente va a ir a por él, y si la cosa va mal, que ojalá cruzo los dedos que no, la gente que ha estado pidiéndolo también le va a dar la espalda. La gente le va a dar la espalda. Ojalá que no suceda, ojalá que esto vaya de maravilla, ojalá que el Barça con Flick sea una moto y esto vaya espectacular. Pero yo creo que teniendo en cuenta que es, como digo, el proyecto... La mayoría quiere a Flick, la mayoría quiere a Flick. Si es que hay que hacer un cambio, la mayoría quiere a Flick. Entonces yo creo que le dejarían bastante tranquilo los primeros meses. También tener en cuenta que al final él no ha entrenado más allá de Alemania, en Alemania también, no ha entrenado. Entonces al final yo... Me da miedo un poco las expectativas que están generando. Esto de querer colocarlo ya, porque como el Bayern de Flick fue una moto y tal, no me gusta que las expectativas estén así. O sea, evidentemente que hay que apuntar alto, hay que tener... El deseo tiene que estar altísimo, por supuesto, eso siempre. Ahora, los objetivos... O sea, que es... A ver, se puede confundir bastante. Para mí el deseo es el objetivo supremo, el máximo al que tú apuntas. Pero para ello también tienes que tener unos objetivos que vas pasando de poco a poco, fases que vas superando. Lo bueno también yo creo que de Flick... Porque también, a ver, se comentaba que él podía venir en vez de Koeman, por ejemplo, antes de que llegase Xavi. Yo creo que ahí lo hubiera tenido un poco más complicado... Porque, claro, ahí tienes que, bueno, como lo tuvo que hacer Xavi, construir todo desde cero, una base de trabajo y tal, y claro, cuesta un poco más. En este caso, Xavi le va a dejar una buena base construida a Flick, y al final puede construir en base a eso y agregar sus propios matices. A lo mejor va a llegar un periodo de adaptación, bueno, veremos eso también en el tema de la pretemporada y tal, puede que tenga que pasar por un periodo de adaptación o que su idea vaya calando de poco a poco, hay que tener un poco de paciencia, sobre todo al comienzo, y nada, espero que esto salga de maravilla. Yo creo que en ese sentido Flick es un entrenador que se le ha notado bastante que quiere venir al Barça. Que quiere venir al Barça desde que se comenzó todo el run con Xavi. Es evidente que este señor ha hecho todo para poder venir y tiene mucho... La verdad que hay que ser bastante agradecido en ese sentido con Flick, porque ha rechazado, creo yo, mejores propuestas a nivel económico a él en cuanto a salario. Yo creo que ha rechazado también a clubes que posiblemente le podrían ofrecer más garantías a la hora de construir su proyecto, porque al final tú vienes un Barça que veremos que se puede fichar, ojalá que se pueda, pero tampoco se compara. Por ejemplo, dicen que rechazó el Chelsea. Claro, tú mira el Chelsea, mira lo que puede invertir el Chelsea y mira lo que puede invertir el Barça, no se compara. Además que, ya digo, también el tema del entorno es un tema que yo no quiero tocar el tema del entorno porque me molesta, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el entorno del Chelsea no se compara con el entorno del Barça, ni de ningún otro club. Entonces, el haber tenido la paciencia, el haber esperado, como dije, creo que también lo dije en el video largo de Xavi, se ha empapado de conocimientos del Barça, quiere estar en el Barça. También, a ver, desde el punto de vista personal, le tiene que elegir bastante bien su proyecto. Tiene que elegir bastante bien su proyecto porque al final, sí, lo que hizo en el Bayern, yo no lo voy a... O sea, eso no le quito ningún tipo de mérito, no le pongo ningún pero a lo que él hizo en el Bayern. Lo que hizo en el Bayern fue un equipo... Era maquinón, era un equipo de autor total. Pero claro, como hay gente que ahí está... Como se la pegó en Alemania, no diría que se la pegó así, no diría que fue un fracaso estrepitoso total, que el Mundial, por ejemplo, el irse en la fase de grupos, sí podemos considerarlo como un fracaso, teniendo en cuenta la diferencia de calidad que tiene uno y otro. Aunque también el tema de la Alemania es que Alemania, y se ve en el documental, que estaba pasando por una fase de transición, entraba el tema político, estaba el ambiente muy enrarecido y era muy difícil que esto saliese bien. Y claro, como hay gente que tiene esa idea de como que al final lo de Alemania terminó mal, tiene dudas, claro, él tiene que elegir bastante bien su destino, porque si elegía mal su destino, e iba a un destino random y tal, y que no iba bien y en el que no creía que él tendría las garantías para trabajar,
claro, ya podría que su reputación bajara bastante. Pero bueno, hay que valorar, creo yo, el hecho, por más de que, como digo, repito, no es mi apuesta, pero ojalá que salga de maravilla, ojalá que salga de maravilla. Yo le apoyaré tener esa paciencia inicial con él, evidentemente, ¿no? O sea, como hay que tener con todos, salvo que las cosas vayan horrible y resulte ser un Koeman 2.0, que no creo que lo sea. Bueno, vamos a estar aquí apoyando, ojalá que, como digo, que todo salga bien. Y nada, eso es, vamos a ver qué pasa las próximas semanas, o en los próximos días. Yo creo que, es que para mí ya, es que para mí no tiene ningún sentido la reunión ahora, teniendo en cuenta cómo se ha puesto el panorama. No tiene ningún sentido hacer la reunión que va a haber la próxima semana entre la comisión deportiva y el cuerpo técnico, porque al final, ¿qué sentido hay en eso? Eso no hay manera que salga, o sea, para valorar y tal, sí, pero van a haber conclusiones o van a haber consecuencias en base a esa reunión o tal, no, entonces bueno, nada, lo voy a dejar aquí. Cuéntame qué les parece esto, todo el tema Flick. Sobre todo centrémonos en Flick. Yo creo que el tema Xavi ya tendremos tiempo para hablarlo en otro momento. Como yo estoy de acuerdo con la mayoría y con todos que dicen de que el trato es impropio. Pero bueno, nada, cuéntame qué tal les parece. Veremos qué sucede en los próximos días. Y nada, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente.